Bom dia. Eu quero dizer obrigado a Jiminson, a José. Muchas gracias. A mí me gustó mucho la expresión de autolegitimarnos. ¿Ustedes me escuchan bien? Gracias. Autolegitimarnos, que es un problema constante de uno como ser humano, de autolegitimarse. El asunto de la teología de la prosperidad, yo no lo había escuchado, yo sé. La teología de la prosperidad no lo había escuchado, pero tiene mucho sentido lo que estás diciendo. El empoderamiento, que es una de las dictaduras de la posmodernidad, es que debemos empoderarnos de todos, hasta de nosotros mismos. Pensé en las geopolíticas de las emociones cuando te escuchaba, y ese currículo turístico, hablaré un poquitico más adelante, me encantó, y tal vez pensé en cómo podemos desinstrumentalizar el currículo a través de cómo lo podemos vivir y no solamente instrumentalizar. Bueno, agradecerles. Cuando hemos propuesto saberes y diversidades, nos conmueve la pregunta. Esto lo trató muy bien Jiminson en diversidad. Yo lo dividí entre diverser y diversar. Él lo explicó muy bien. El diverser es como yo me muevo en la realidad, todos los yoes de turno es el diverser, y el diversar es el afuera, lo que me ocurre por afuera, porque entiendo que la palabra diversidad, doctora, no hay problema, que la palabra diversidad no me resuelve a mí el problema porque es un sustantivo o un adjetivo. Entonces la expresión diversidad no me resuelve lo que yo quiero resolver como diversidad. Y esto está afincado en un texto que Jiminson trabajó brevemente, que yo he ido avanzando mucho más, porque uno escribe la primera vez que uno escribe un libro, después se la pasa corrigiéndolo el resto de la vida. Pues bueno, aquí lo que hemos hecho es corregirlo, y hemos avanzado en algunas comprensiones de la diversidad. Cuando hablamos de diversidad, tengo un chiste del político y el hijo, un chiste. El político, pero no es un político de Brasil, es un político de Colombia, para no meterme acá con la familia de Brasil. El político de Colombia se había ganado la vida duramente y llama a un amigo a decirle que quiere que su hijo le trabaje, porque el hijo es bastante perezoso. Y el amigo le devuelve la llamada a los 3 días y le dice: mira, ya le conseguí empleo a su hijo, va a ser allí asistente de un ministerio y se va a ganar mensualmente $20,000. El político le dice: no es posible, yo quiero que mi hijo sufra un poco más, que no empiece ganando tanto dinero y que el asunto mejore. Le devuelve la llamada como a los 4 días y le dice: allá le conseguí un cargo menor, es menos difícil, pero va a ganar menos, apenas va a ganar $10,000. Le responde el político: la verdad no, yo quiero que mi hijo gane mucho menos dinero que eso, para que sepa qué es la vida, para que empiece a sentirse. Le devuelve la llamada y le dice: bueno, le conseguí uno de $7,000, es lo más que puedo hacer, es muy bajito el salario. No, yo quiero es que mi hijo sienta lo que es la vida. Bueno, cuénteme cuál es el salario que quiere que tenga su hijo. Dijo: bueno, que se gane por ahí unos $2,000 al mes. Le dijo: no, para eso necesita haber hecho doctorado, tener maestría en muchos estudios. Bueno, los políticos en Colombia solamente necesitan bachillerato y ganan. Seguimos, por favor. Bien, cuando yo pensé esto del problema de las diversidades, encontré uno sin pensar es en restricción, como que me restringe. Y entonces encontré el pensar adánico. El pensar adánico, estos son palabras, estos son protolenguajes. Cuando yo pensé esto, para mí, a mí me llegaban como protolenguajes. Protolenguajes son esos lenguajes primeros, como esas protoideas, en el cual uno no sabe qué es lo que quiere, pero está ahí. Entonces, en esas protoideas hay unos protolenguajes, unos lenguajes muy menores que uno quiere ir
construyendo. Bueno, yo encontré esos protolenguajes, esos lenguajes primeros, y los fui después mejorando, si es que se mejora, y encontré que hay un pensar adánico. El pensar adánico, bueno, todos somos Adanes en algún momento, como que nombramos la realidad. Ustedes se imaginan a Adán cuando el paraíso se llama tigre y así se queda el animalito por el resto de la vida. Es decir, somos a veces unos Adanes nombrando realidades y creemos que es la única manera, pero también hay un pensar alejandrino que creemos que todo se debe conquistar, es muy del político. Un pensar procustino. Procusto era un maleante griego, él se paraba en las esquinas de los caminos, robaba a la gente y después los llevaba y las acostaba a una cama. Si era muy largo, le cortaba lo que le faltaba, y si era muy corto, lo estiraba. Es decir, Procusto es la cama que tenemos todos nosotros, y lo que hacemos es después en la vida ajustar a cada cual a nuestros caprichos, a nuestras ideas. Está el cartesiano, bueno, que sabe que tiene que estar ubicado entre orientes, occidentes, nortes y sures. Está el gandiano, el que cree que la humanidad es paz, que la humanidad es amor, pero la humanidad es algo más que eso. Con puro amor no podemos resolver esto, con pura paz esto como que no ocurre. Hay otros lenguajes diferentes a esto. El malinchiano es cuando yo me uno al poder, la Malinche en México. Yo no soy capaz contra el poder, pues me uno al poder y me acuesto con el poder. El pilatino es que me lavo las manos, yo no tengo responsabilidad. El lisistratiano es que creo resolver esto con erótica, que bueno, en la cama se resuelven muchas cosas, no todas, pero algunas se resuelven en el que nos dice acá. El apocalíptico es que el mundo se va a acabar, que esto no tiene salida y que esto no hay más que hacer. Y el mesiánico es el que ha leído todos los lenguajes y dice que va a salvar Brasil, que va a salvar Colombia, que va a salvar la humanidad. Estos protolenguajes, estas formas de pensar, no son de los otros, también son mías. Perfectamente nosotros podemos ver que vivimos en cada una de estas. Cuando estuve haciendo el trabajo profundo, encontré que cada uno de nosotros tiene esto. A veces es Procusto, a veces es Alejandro, a veces tiene todos juntos. El asunto es mirarnos nosotros cuando pensamos las diversidades, cuál de estos es el que más influye en mí, porque si soy un Procusto, pues el otro lo ajusto siempre a mis necesidades. Y en la educación somos muy procustos. En la educación siempre al estudiante, el que sabe mucho le cortamos las alas, y el que sabe poco lo estiramos. Al final todo el grupo sale como con los mismos dotes. Habría que ver qué tan cierto es. Y aquí cada una de estas condiciones sería revisarnos cómo estamos. Por favor, Jimmy. Pero también encontré un corazonar, es decir, si hay un pensar en restricción, también hay un pensar en potencia. A veces yo soy un profesor que pienso, que pregunto, que le ayuda al otro a la pregunta. Soy un profesor que me emociono, que ayuda al otro que se emocione. Un profesor que utopiza, que cree que hay otras cosas posibles más allá de la acá, que confío, que creo en el otro. No, que soy un profesor que tumbo muros, que no creo que... Es decir, que los muros no me constriñen y me quejo por los muros, que lenguajeo, que le doy oportunidad al otro de usar sus palabras, que no le corto la palabra al otro, pero que también me doy mi espacio para la palabra, que hay un lugar del humor y que hay un lugar del... Si el otro era un sujeto en restricciones, aquí está este. Ahora, lo que encuentro es que todos tenemos algo de esto. Uno es el que tendrá que saber dónde está más ubicado dentro de estos lugares. Si el lugar de la confianza, el lugar del perdón, el lugar de tumbar muros. No siempre uno está en todo, pero tiene esto. Cuando hice este trabajo, como estoy haciendo, como les dije, los libros uno nunca los termina cuando los publica, después se la pasa corrigiéndolo el resto de la vida. Estos son correcciones del primer libro. Pasa una anciana por un parque y ve a un político acostado, recibiendo sol ahí en el parque, mucho sol, refrescándose, viviendo bien, y le dice la anciana: mira, maravilla de hombre usted, como la estás pasando de bien. El político le responde: sí, aquí robándole unos rayos al sol. La anciana le responde: usted, doctor, como los abogados, siempre trabajando, siempre trabajando. Pregunta por la gran bestia. ¿Quién es la gran bestia? ¿Es el otro? Yo aprendí de Nietzsche algo muy interesante. Nietzsche dice: la diferencia entre los buenos y los malos es que nosotros somos los buenos.
Esa es la gran diferencia. Nosotros siempre creemos que el otro es el malo, que el grupo político contrario es el malo. Siempre, pero él también cree eso de nosotros. O sea, es una constitución muy personal nuestra. Entonces, ¿quién es la gran bestia? Siempre es el otro. El problema siempre está extendido allá. Cuando pensaba esto de las diversidades, no era un autoflagelo, pero también es distender mis lenguajes, ponerme un poco tranquilo, sosegado frente a otros rigores políticos, frente a otros rigores del pensar, como ser un poco tranquilo. Tranquilo es darle cabida a lo bien que hace el otro. Nadie hace cosas tan perversas que no tenga algo rescatable, y nadie hace cosas tan fantásticas que no tenga algo de no rescatarse. Es decir, uno cree que está haciendo cosas fantásticas, pero al final a veces puede estarse equivocando profundamente. Es decir, la gran bestia es esto que tenemos allí, que creemos que el mundo de los otros va al revés y el nuestro al derecho. Sigamos, por favor. Muchas gracias, Joa. Fantástico. También encontré unos estados de ánimo social, como que la sociedad, uno anda por unos estados de ánimo, y estos estados de ánimo, el del miedo. A veces la sociedad tiene un miedo profundo de una institución política, de una institución económica, de una situación del mundo, pero siempre andamos en estados de miedos constantes. Es un estado de ánimo, el miedo es un estado de ánimo. A ese estado de ánimo del miedo le sigue el estado de ánimo del control. Cuando yo tengo miedo, pues debo controlar mis miedos. Un estado, quiero controlar todo. Un estado de ánimo del control, a ese le sigue un estado de encriptamiento. Hoy somos sociedades muy encriptadas. Nosotros, yo por ejemplo tengo como 8 llaves, 8 claves. Las llaves de ir al banco, del celular, de no sé qué. Si uno tiene la misma clave para todos, esté tranquilo que le van a hacer el daño completo. Somos sociedades plenamente encriptadas. Eso es un estado de ánimo. Le sigue un estado de ánimo de desesperanza. Esto no se va a salvar, esto se va a hundir, esto no va para ningún lugar. Y se establece un estado de ánimos gaseosos. No hay responsables. Hoy en día, en los avances de la insignificancia, nadie es responsable de nada. En Colombia la guerra se inició en el 50, pero básicamente en el 60. Apenas estamos terminando con un grupo guerrillero y nadie responde por la guerra. Los guerrilleros dicen que es responsabilidad del gobierno, el gobierno dice que es responsabilidad de ellos. La Segunda Guerra Mundial nunca se sabe quién fue responsable de ella. Entonces, los estados de ánimo gaseosos, usted no es capaz de encontrar responsables para nada, porque si Bauman nos dice que lo líquido al menos encaja en algún lugar, lo gaseoso tú no puedes verlo. Si yo encuentro que hoy estamos en un estado profundamente gaseoso, el papá no quiere ser papá, el profesor no quiere ser profesor, el director no quiere ser director, como que a todos nos está dando cierto miedo ser lo que somos. Los hombres ya no queremos ser hombres, ya no saben, y una serie de cosas. Estamos avanzando de manera importante en estados de ánimos gaseosos. Nos permiten estar como en todos los lugares de manera extraña. Pero también encontré unos estados de ánimos del diverser y el diversar. Hay un estado de ánimo de afrontar, es decir, yo afronto la realidad y no me escondo frente a ellas. Las concilio. Hay estados de ánimo, por radical que sea un sujeto, siempre tienen modelos. Uno siempre tiene algún modelo de conciliación. Debemos revisar esos modelos de conciliación. El del inspirar, el de generar opciones al otro, el de creer que es posible en el otro ciertas cosas, creer mucho en el otro como se cree en sí. El de construir y el de un estado de ánimo de tranquilizar. Sí, el mundo se va a caer, pero tranquilo que esto todavía sigue otro más. Y hay profesores de eso, es decir, si hay profesores del otro, estados de ánimo social, del otro también existe este estado de ánimo social. Hay grupos sociales que dicen, bueno, el problema político lo vamos a confrontar, el problema educativo lo vamos a conciliar, el problema jurídico vamos a inspirar otras leyes, el problema de las guerras vamos a construir otros estados de ánimo, y el de tranquilizar cualquier problema económico vamos a tranquilizarnos. Finalmente es lo que nos queda. Esta pintura, agujeros negros de las corrupciones, esto es un asunto muy profundo de la humanidad. Si bien la corrupción ha estado de manera constante, para mí la corrupción ya no es un estado de ánimo, para mí la corrupción es un estado político de la sociedad.
no es un estado de ánimo. La corrupción es un estado profundamente político de la sociedad, por tanto se es corrupto en la política, en la educación, en la religión, lo que tú nos decías, ¿no es cierto? Las religiones de la prosperidad, ¿las llamaste así? Las teologías de la prosperidad. Tiene más vehículos el pastor que el presidente de la República. Teologías de la prosperidad, y en todos uno duda, en todas las formas que ocurren en la humanidad, uno duda cómo están transitando los dineros. Para mí el problema de la corrupción es un problema de estado político, es una situación profundamente política, es un estado de ánimo político. Por tanto, confrontar las corrupciones no va simplemente con hacer normas. Aquí hay un asunto mucho más profundo de sociedad que lo vamos a tener que pensar en otros momentos de manera seria. Un presidente colombiano, Turbay Ayala, en el 78 dijo que había que reducir la corrupción a sus justas proporciones. En aquella vez todo el mundo se ha reído y años después dicen, pues bueno, dejemos que roben, pero siquiera de una manera justa, ¿no es cierto? Porque es que roban, bueno, en Colombia roban de una manera espantosa. Y uno escucha de todos estos países de América Latina lo que nos ocurre, pero es que tenemos unos estilos profesorales. Aunque yo no sea profesor, aunque yo no haga ejercicio de aula, tengo este estilo. Pero hay unos estilos en carencia. Hay un profesor que le da vergüenza ser profesor. Yo soy profesor porque me toca, pero no siente la profesión por dentro, como que no la vive. Un profesor ignorante, un profesor que se basta solamente con su currículo, con su seminario, pero no va más allá, lo hay. Un profesor farandulero. Me hiciste, cuando tú hablaste del currículo turístico, yo lo llamo profesor farandulero, con quien se acuesta al último, la última moda. Hay profesores que están a la última moda. Uno les trae un dispositivo y le dice, no, ese está retardado, aquí está el más moderno. Hay profesores siempre para la última moda, en todo. Está el profesor corresponsal. El profesor corresponsal dice, yo me limito a traer una información que hay acá, a mí no me ponga nada más. Es un profesor corresponsal, y de eso hay bastantes, y nos tocaron bastantes en la vida cotidiana. Hay un profesor intoxicador, ese profesor que no te libera, ese profesor que no te deja ir más allá, te intoxica con los lenguajes, te intoxica el tiempo, te intoxica la realidad, te intoxica tus propias formas de pensar. Está el profesor ejecutivo, es un profesor que dice, yo cumplo lo que dicen las directrices de la universidad, yo cumplo lo que dicen las directrices del colegio. El sujeto ahí no me interesa. Este profesor en carencia es un profesor que el sujeto no le interesa, es un profesor que es él, más o menos él, pero un profesor que se desconoce. Un profesor en potencia es un profesor solidario. Solidario, la palabra soldado, solidario viene de soldar, es alguien que está al lado tuyo. Pepe, ¿recuerdas lo de soldado? Entonces alguien que está ahí, es alguien que es muy solidario, de soldar. Un profesor humanista que está al tanto con... El humanista no solamente que quiere al ser humano, el humanista es el que comprende todas las formas de existencia y de no existencia y se relaciona con ellas. Un profesor reparador, antes de venir a dar un seminario, una clase, quiero saber cuáles son tus problemas y en qué quiero escucharte. Ayer perdió el Gremio, o ayer perdió el Boca Junior, o ayer perdió, y a ese muchacho le gusta mucho el fútbol. Pues reparemos ese dolor. A mí me da lo mismo que pierdan esos equipos, pero al que le gusta el fútbol, al que le... Decía, por selecciones casi todos los países, al otro día hay un dolor profundo de los que perdemos. Bueno, yo llevo perdiendo como 20 años en elecciones, yo soy un perdedor electorero, y uno al otro día amanece con un dolor profundo de país. Uno dice, todos los que votaron por el que ganó son estúpidos. Eso lo dice uno de primera vista, después habría que ver cuál es la realidad. Ese profesor reparador. Hay un profesor liberador que te permite moverte. Aquí uno recuerda a Freire, pero recuerda a otros que te dice, a ver, vamos, suelta las cadenas, porque estamos llenos de cadenas, de eso hablaremos en otro momento. Un profesor estetizador que le crea las artes, que le crea el teatro, que le crea todas las formas de expresión humana creativas. Un profesor esperanzador, que por difíciles que estén las situaciones siempre te hace creer que es posible. Bueno, este profesor no es otro más que el que está aquí sentado.
yo y ustedes, en algún momento o estamos en carencia o estamos en potencia, o en algún momento excedemos el uno o el otro. Revisemos en qué condiciones estamos. A veces uno es farandulero, a veces uno es intoxicador, pero a veces uno es estetizador. Revisar y cuál de estos son los momentos que uno puede hacer como ejercicio académico. Diógenes y las lentejas. Está Diógenes comiendo lentejas, se supone que son una porquería las lentejas, comiendo unas lentejas horribles. Diógenes Laercio. Y se le pasa por un lado a Aristipo, que trabajaba con el rey y le dice: mire, Diógenes, si usted aprendiera a adular al rey, es decir, si aprendiera a hablar bien del presidente, del rey, de su jefe, usted no tendría que comer esas lentejas tan fastidiosas, que además se sienten feas. El Diógenes se queda mirándole y le dice: mire, Aristipo, si usted aprendiera a comer lentejas, no tendría que estar adulando al rey, tendría mayor libertad. Habría que preguntarnos nosotros cuándo queremos comer lentejas o cuándo queremos adular al rey, porque realmente son posiciones. Sigamos, por favor. Inconsistencias en las teorías de las cuerdas, es decir, no hay teorías perfectas, no hay profesor perfecto, no hay seminario perfecto, no hay idea perfecta. Sí es importante que pasemos de la idea de profesor a profesor con ideas, de la idea de universidad a universidad con ideas, de la idea de estudiante a estudiante con ideas, de la idea de un compañero con ideas. Eso es lo que a nosotros nos conmueve, porque definitivamente enseñar es hacerse inolvidable en el corazón de alguien, y pensar las diversidades en tonos del diverser y el diversar, es darme cuenta como sujeto de qué manera estoy transitando con los lenguajes, de qué manera estoy habilitando lenguajes, porque las grandes enciclopedias de la humanidad nos dicen qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer, nos dicen con quién acostarnos y a qué hora acostarnos. Es momento de que nosotros logremos instaurar unas bibliotecas o unos pequeños o unos diccionarios diferentes, que acudamos a lenguajes que a lo mejor lo que nosotros queremos nombrar por diversidad no se cumple, porque la palabra en sí está agotada, y creo que hoy estamos acudiendo a una serie de lenguajes que en sí ya no dicen nada. La palabra paz, la palabra espacio, hay una serie de expresiones que ya no dicen nada de la realidad. Es posible que ya necesitemos acudir a nuevos lenguajes y no esperemos que nos los nombren los poderes. Somos nosotros los que tenemos que empezar a nombrar lenguajes, porque a mayor número de lenguajes, mayores posibilidades de estar en la vida, mayores posibilidades de comprender la realidad. Y a veces esos lenguajes son como esos platos de lentejas, saben feo, se sienten feo, pero al menos son tus lenguajes, no las lentejas y los lenguajes de los poderes. Revisarnos profundamente bajo qué lenguajes estamos hablando, cuáles son los lenguajes que nos dominan. Esos son los grandes platos que no nos dejan pensar, y a veces esas lentejas fastidiosas que hay por ahí, que tenemos que inventar en lenguajes, que es lo que nos necesitaríamos nosotros hoy para poder pensar en saberes y diversidades, para poder pluralizar la realidad y bueno, y pensarnos en muchas otras dinámicas, odiar un poquito menos, ser radical un poquito menos, estar un poquito más plácido y más tranquilo en la vida, no feliz como venden algunos, pero sí un poco más tranquilo. Muchas gracias y quedamos atentos. Agradecemos ao professor Miguel Gonçalves e o professor Philip Payne, da Faculdade de Educação de Monash. Ele disse que existem 3 formas de pensar o tempo como ciclo, que era uma categoria mais próxima às sociedades prévias à Revolução Industrial. O tempo como continuidade, como um vetor que surge nos modelos da Revolução Industrial a partir dessa relação bidimensional do tempo. E ele coloca que nessa situação
contemporânea, o tempo virou um ponto. Ele fala spot time, como uma questão de um momento instantâneo, um ponto aqui e agora, o tempo do Instagram, o tempo do Facebook, o tempo do Twitter. Y había un tiempo que tal vez que era el tiempo de algunas comunidades, que era el tiempo espiralado, no era circular, pero eso es el Cronos. Hay tiempo Aion, hay tiempo Kairos, hay tiempo Physis, Dynamis, tiempo público, tiempo privado, es decir, hay muchas maneras de comprender el tiempo, pero perfectamente se entiende que hoy el tiempo lo tenemos reducido a la comprensión. Bueno, es muy delicado generalizar, pero lo tenemos a veces reducido solamente a la comprensión del crono y entendido como un riel, ¿no es cierto? Como algo que va derecho y que no puede ser. Incluso he leído en física que el tiempo hace este movimiento, el tiempo no va en línea recta, que hace zigzag, se hace movimiento y que se podría revisar. Pero en el crono, sobre el tiempo, pues lo hemos empobrecido notablemente y es un problema. Eso lo tenemos pensado en otro texto que se llama tiempos intoxicados en sociedades agendadas. Es decir, a las sociedades cuando los agendan les intoxican el tiempo, nos intoxican la realidad y lo único que somos es una larga agenda, una agenda sin futuro. Somos gente sin futuro porque ya sabemos qué tenemos que hacer mañana, el otro año, y si somos seguidores del fútbol, cuándo es el próximo. Todas las agendas del mundo y las agendas mundiales es el tiempo del pregunta. Hiciste una cosa muy interesante. Yo no hablo de categorías, hablo de palabras fuerza o palabras raizales, pero simplemente es un capricho porque la expresión categoría es una expresión eurocéntrica que puede ser que hoy nos esté diciendo poco y nosotros podamos nombrar eso de otra realidad. Y hiciste algo muy importante y es, yo aprendí de un profesor, ya se murió el profesor, yo eso no lo sabía hasta que lo escuché a él, que un espacio pasa a llamarse lugar cuando yo lo ocupo, cuando lo habito, ¿comprende? Por tanto, los estados de ánimo social, yo me inserto a ellos, pero si ocupo el lugar, es decir, si el espacio lo ocupo, lo habito, lo construyo y pasa a ser lugar. Es la diferencia entre espacio y lugar. El espacio es aquello que está ahí, que a mí no, pero pasa a ser lugarizado, pasa a ser una lugarización de la realidad cuando yo lo ocupo, pero lo ocupo con lenguajes, lo ocupo con realidad. Y me hiciste acordar de otro campo, y es las nuevas prácticas pedagógicas o la idea de un nuevo currículo. Yo estoy convencido que nuevos lenguajes, nuevas prácticas, y nuevos lenguajes, nuevas prácticas. Es casi imposible habilitar nuevas prácticas si yo no habilito nuevos lenguajes, si no permito que a mí me llegue un lenguaje. Cuando yo hablo nuevos lenguajes, no necesariamente son palabras extrañas que no existían en la humanidad. A veces nuevos lenguajes son palabras protolenguajes o palabras muy antiguas o de otras épocas que las traemos aquí en este momento y otra vez las volvemos a usar y las podemos utilizar con mucho sentido, con mucha fuerza. Nuevas prácticas son nuevos lenguajes en todo, no solamente en la educación, sino en todas las instituciones de la vida. Cuando yo instauro nuevos lenguajes en mi relación con el otro, o yo decido seguir con el otro o decido irme, y esos son nuevos lenguajes que me permiten a mí liberarme de ciertos estándares y pasar a otras formas de estar en la vida. Nuevas prácticas, nuevos lenguajes, y el lugar, el espacio pasa a ser lugar cuando lo habito, y cuando lo habito con lenguajes, cuando soy dueño de esos lenguajes y con postura política.